Sin ciencia no hay vida. La ciencia ha erradicado miles de enfermedades a lo largo de la historia de la humanidad. La ciencia es muy importante por ser uno de los estudios que estudia al ser humano como al resto de especies, ya sean animales o vegetales, y también los impactos medioambientales que surgen a lo largo de la historia. Que hoy en día el cambio climático ya es un problema muy serio, pero ya no porque es verdad que ha habido cambios a lo largo de la historia, en la prehistoria y todo ello. Hoy en día el ser humano está ya incorporando ciertos elementos que están provocando que el planeta sufra y esté aún más caliente. Uno de los problemas más serios de que si esto sigue y continúa, puede ser que la extinción humana le quede menos. Y cada vez vamos a ir a más problemas. La especie humana es una especie que desde que nació y apareció en la Tierra hace más o menos en la época del Homo habilis, en torno a 3 millones, 2,5 millones, aunque bueno, anteriormente apareció hace ya más de 14 millones de años, por las semejanzas con nuestros primos evolutivos. Siempre ha querido modificar el planeta a su semejanza. Sabe que esa situación es imposible. La Tierra no distingue. Da igual qué especie haya en la actualidad, que haya en la prehistoria de la época de los dinosaurios, que fueron las especies más fuertes. Y hay que decir que sin la ciencia y la meteorología es imposible que el ser humano pueda incluso erradicar ciertas enfermedades de aquí al futuro. Es verdad que como sigamos así, y esto además yo tengo la hora de historia, puede ser que sea a lo mejor un fracaso y a lo mejor que sea el acabose del ser humano, como el final de la especie. Y después de hablar sobre la importancia de la ciencia en torno al estudio del hombre y al resto de especies animales y vegetales y los problemas de la meteorología, Alexis Carrel fue médico, biólogo, investigador científico, eugenista y escritor francés. Por sus contribuciones a las ciencias médicas fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1912. La obra es La incógnita del hombre. Y Leo Testut fue médico y profesor de anatomía francés. Obra es el Tratado de la Anatomía Humana. Bueno, pues, al final lo que hace referencia es a dicha disciplina, el Traité d'Anatomie Humaine. Son figuras al final muy importantes. En España, en España no son muy conocidas, pero en Francia y en Europa son figuras además que destacaron en el mundo científico y que han dejado un legado en la ciencia muy importante, porque gracias a estas figuras, como a Darwin, como a Mendel, se han ido realizando descubrimientos mucho más avanzados en la actualidad, porque hoy en día se pueden incluso prevenir miles de enfermedades, pero claro, si eliminamos ciertas estructuras científicas, es imposible que el ser humano comprenda hacia dónde va su camino, hacia dónde puede ir el camino de bueno, del futuro, es decir, de lo que podamos descubrir aquí a unos años, no quiere decir en unos meses ni nada, sino en el día de mañana. Quién sabe lo que nos puede deparar, pero la situación hoy en día es muy negativa en torno a la especie humana. Hay verdad que se ha ido mejorando y se ha ido estructurando ciertas formaciones en torno a la ciencia y en torno a la anatomía al final del ser humano, que eso es lo importante. Porque como no comprendamos cómo es la actitud, sobre todo eso ya más en el mundo ya de la literatura y sobre todo de la cultura y de la filosofía, eh, hay que decir que la ciencia en realidad lo que te desarrolla es lo científico, lo empírico, lo que en realidad vemos. Que eso es muy importante. Pero claro, también debemos de comprender que si no hay ciencia en la actualidad en ningún país, da igual que hablemos de España o de otro país europeo o fuera de Europa, da igual, eso da lo mismo. eh, no van a ser posible erradicar millones de enfermedades que puedan surgir en el día de mañana y además que puedan agravar una situación de crisis en torno a la humanidad. Y ya no solo a la humanidad, sino al resto de especies animales o vegetales. Da igual
porque lo que se produzca por parte del ser humano, eso perjudica, aparte de que perjudica al resto de especies que existen en la actualidad y han existido a lo largo de la historia y en el mundo de la biología, eh, también el ser humano queda repercutido, porque todo lo que hagamos mal, al final, científicamente vuelve en contra de la especie humana. Y con ello finalizo. Comento que tengo ahora de historia y si os ha gustado este vídeo relacionado con la ciencia en Francia y demás, figuras muy importantes en Europa y no solo en Francia, que en España si hablas de estas dos figuras tan importantes que dejaron un legado impresionante en el campo científico, pues aquí son totalmente desconocidas. Lástima que no conozcamos a figuras sobre todo de países vecinos como Francia, nuestro país. Con ello finalizo, comento que tengo, como he dicho, grado de historia. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.